Hermanos amados, que el Señor los bendiga a cada uno. Un gusto poder contactarme, ¿cierto?, con ustedes a través de este medio, que el Señor nos permite también, dar gracias a Dios por eso, ¿cierto?, porque de alguna u otra forma podemos compartir la palabra de Dios. El Señor nos ha encomendado también poder seguir adelante con ese objetivo, con ese ministerio, y el Señor nos da la oportunidad a través de este medio, ¿cierto?, el día de hoy poder llegar a ustedes. Gracias a Dios porque el Señor nos ha guardado, nos ha cuidado, ¿cierto?, cada uno, orando cada día por cada uno. La Biblia dice que no dejemos de orar cada uno, sigámoslo haciendo en nuestros hogares, en nuestros corazones, cada día, ¿cierto?, tener en mente a nuestros hermanos y hermanas de la congregación, en nuestra oración diaria, ¿cierto?, para que el Señor nos dé sabiduría, nos diga, nos guíe y nos fortalezca en lo que necesitamos del Señor cada día, en medio de cada situación que vivimos, compleja, y que por supuesto nada pronto, ¿cierto?, tendremos, esperamos solución a las situaciones que hemos vivido, pero bueno, tenemos que confiar en que el Señor está con nosotros. Él está con nosotros, nos guía y también nos dice lo que debemos hacer. Dando gracias siempre porque podemos abrir la palabra, podemos ver a través de ella su voluntad está escrita. Y en esta ocasión el tema es tal como dice el versículo en 1 Timoteo 3:15, para que sepáis cómo debes conducirte en la casa de Dios. Parte de ese versículo está en el tema también que tenemos todos. ¿Por qué? El Señor nos da la pauta de cómo seguirle. Ya nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su palabra, nos ha dado salvación, pero ahora debemos conducirnos. Igual que como un bebé nace en este mundo, poco a poco se va desarrollando, va creciendo, va aprendiendo cosas, y no está solo. Para eso están los padres, ¿cierto?, que le vamos guiando, le vamos diciendo lo que debe hacer, lo que no debe hacer. De la misma manera Dios con nosotros. Por eso es cierto el hecho de que el Señor nos permite tener o ser padres, ¿cierto?, que también es importante porque así podemos ver cuál es el trato que Dios tiene hacia sus hijos. En lo personal, el día que fui padre, ¿cierto?, desde ese momento comencé recién a entender muchas cosas del trato que Dios tiene hacia nosotros como hijos. Y en este momento también el Señor me ha mostrado eso, cómo debemos conducirnos. El Señor nos da la pauta, no nos deja solo, tenemos su palabra, qué es lo que debemos hacer con ella. Debemos aplicarla en nuestra vida. Hay mucha enseñanza que hemos visto, que hemos oído, gracias a Dios por cada uno de los hermanos, que dedica su tiempo también, que nos ha exhortado últimamente. Debemos estar atentos siempre a lo que Dios nos quiere decir, porque es Dios el que nos quiere hablar. 1 Timoteo 3:15, un versículo conocido, dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nos dice Pablo a través de esta carta que va a Timoteo en la primera de sus cartas. Padre eterno, gracias le damos por este día que nos regalas, gracias por la oportunidad que nos da de entrar a tu palabra, esperando, Señor, que tú abras nuestro corazón, abras nuestro entendimiento, Señor, para recibirla y también para atesorarla en nuestro corazón y aplicarla en nuestra vida. Gracias por cada uno de mis hermanos que en este momento se ha dado el tiempo de poder encender, Señor, su teléfono, su computador, su televisor, para poder escuchar esta que es tu palabra, Señor, que nos edifica y nos dice lo que debemos hacer. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Acá dice claramente:
para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. A veces están las dudas propias de nosotros. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que no debo hacer? ¿Qué responsabilidades tengo? ¿Qué derechos tengo? El Señor nos da la pauta. Acá Pablo le dice en el versículo 14 a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces vamos creciendo poco a poco, vamos avanzando, y también el Señor nos va diciendo cómo debemos conducirnos. Ahora acá nos dice claramente, o nos muestra claramente, ¿quién es la casa de Dios? ¿O qué es la casa de Dios? Dice que es la iglesia. Es decir, la congregación no es digamos, el edificio, sino que es la iglesia de Dios. Viene a ser también, según este versículo, la casa de Dios, en la cual nos congregamos, en la cual, bueno, no nos hemos podido congregar últimamente, todos sabemos las causas, pero ya va a llegar el momento, por la gracia de Dios, que lo vamos a volver a hacer. Y todas estas instrucciones que nos sirvan para que cuando volvamos, lo hagamos con más ganas, como en algún momento también lo comenté, con más ganas, porque a veces pareciera que no teníamos esas ganas, ¿no?, a veces de congregarnos, a lo mejor a veces llegábamos tarde, a lo mejor no tomábamos nuestra responsabilidad como miembro de la iglesia. Todo lo que ahora echamos de menos lo podamos aplicar cuando ya sea el momento. Esperamos en el Señor que sea pronto, así será según su voluntad. Por mientras vamos aprendiendo lo que debemos hacer. Cuando llegue el momento, ¿cierto?, con más ganas, con más ímpetu, no con un doble ánimo, como dice la Biblia, sino con un buen ánimo, con un buen espíritu, sabiendo que la obra del Señor tiene que seguir adelante, como también en algún momento se mencionó. Vamos entonces aprendiendo poco a poco, como un bebé. Vamos creciendo, vamos aplicando lo que el Señor nos va enseñando. Esperamos que así sea, vamos aplicando. Y en este momento podemos ver muchas razones que debemos aplicar en nuestra conducta. Por eso dice, para que sepas cómo debes conducirte. Y en ese aspecto, o en base a esa frase, podemos buscar muchos aspectos, de decir, ya, debo aplicar esto acá, o cómo me puedo conducir acá, en qué ministerio puedo trabajar, en muchas situaciones que se dan en la congregación. Si uno está dispuesto a trabajar, lo único que Dios pide de nosotros es disposición. Ciertamente uno se va preparando después con el tiempo, pero lo primero que Dios pide es disposición de trabajar. La disposición debe estar en nosotros. Si no estamos dispuestos a trabajar, no servimos en algo. Entonces acá nos muestra claramente, para que sepáis cómo debo hacerlo. La pregunta es, ¿cómo debo conducirme? Acá podemos encontrar. Solamente voy a tocar un punto, la cual voy a extender en esta ocasión, acerca de cuál debe ser el trato con mis hermanos. Uno dice, ¿cómo debo conducirme hacia mis hermanos? Bueno, el Señor también nos muestra cómo hacerlo. Y la primera pregunta es, vamos a entrar a esa pregunta. Primero veamos qué nos dice Salmo 133:1. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Es un salmo que cantamos, no lo hemos cantado hace tiempo, obviamente, ¿cierto?, por razones obvias, pero que lo conocemos. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, ¿qué es lo primero Dios que quiere de la congregación? Es que haya armonía, que haya paz, que no haya desavenencias. Lamentablemente las van a ver, a lo mejor las hay, no lo sé, cada uno sabe su situación, pero el deseo de Dios es que pueda haber armonía. Y cuán delicioso, ¿cierto?, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es lo que echamos de menos hoy en día, muchas situaciones. El otro día estaba tomando café un día domingo, ¿cierto?, en la mañana, ¿y de qué me acordé? Del café, cuando nos juntábamos, ¿cierto?, en la mañana. Son cosas que se echan de menos. Ojo también con los cumpleaños que se han acumulado. Yo creo que cuando ya empezamos a pasar, ¿cierto?, por lo menos unas 2 o 3 monedas cada uno, porque hemos acumulado varios cumpleaños también en estos años, así que nadie se va a acordar de eso. Eso no lo vamos a cobrar con interés, nada, eso no es así. Pero gracias a Dios, porque en algún momento lo vamos a poder volver a juntar. Y el deseo de Dios es que esa congregación esté en armonía, que en el caso de nosotros, nuestra congregación esté en armonía. Y sabemos de que la armonía se consigue cuando la palabra de Dios es nuestro punto, nuestra meta. Todos vamos a tener distintos puntos de vista de las situaciones.
A lo mejor todos tenemos distintas opiniones de lo que está pasando. Algún hermano habló de eso hace poco también. Sin embargo, cuando es la palabra de Dios que habla, ahí es único. El único punto que debemos fijarnos es lo que Dios nos dice en su palabra, nada más. Romanos, capítulo 12. Vamos al Nuevo Testamento. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Dice, versículo 3 en adelante, Romanos 12, 3 en adelante. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo, nos dice la palabra. Versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se goza, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Unánimes entre vosotros, un solo ánimo, es lo que el Señor nos pide. Una armonía, ¿cierto? Un solo ánimo. Y acá, en este pasaje que acabamos de leer, a una Biblia, ¿cierto? Tienen subtítulo, un título dice deberes cristianos, es lo que debemos hacer. Dios nos manda que hagamos todo lo que acá el Señor nos muestra en esta carta, que debemos practicar como congregación también. Y no voy a entrar en detalle en cada una, sino que más adelante vamos a ver algunos puntitos de esto. Entonces, el Señor nos habla acá de cuál debe ser mi trato hacia mis hermanos. Y partamos por la pregunta básica entonces. ¿Quién es mi hermano o mi hermana? El mismo Señor lo mostró cuando estuvo acá con nosotros, en la tierra, digamos. El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, nos dijo el versículo, según Mateo 12:50. Vamos ahí para confirmar. Mateo 12:50. Leamos el 46, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana y madre, nos dice el Señor. O sea, todo aquel que hace la voluntad de Dios, que uno sabe, ¿cierto?, que recibe a Cristo, que se congrega, que muestra frutos dignos de arrepentimiento, uno está en condiciones de llamarlo hermano, sin duda. Y aún así la relación es personal con el Señor, con Dios, así que si alguien a lo mejor se congrega, pero a lo mejor no recibe a Cristo, uno va viendo con el tiempo el fruto que la persona va mostrando. Pero todo aquel que hace la voluntad de Dios, que está en los caminos del Señor, es mi hermano y mi hermana. No solamente el que está aquí con el que compartimos la congregación, cualquier persona, cualquier hermano. Algún día nos vamos a sorprender quizás, mira, también era hermano, también, ¿cierto?, llegó al Señor, también escuchó, también se arrepintió. A lo mejor ni siquiera vamos a tener idea. Pero todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan 2, 3.
En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Una forma entonces de saber si alguien anda en los caminos del Señor es si esta persona está guardando los mandamientos de Dios. Es como un fruto, ¿cierto? Algo que visible, que uno pueda decir, sí, él es mi hermano, no hay duda. No hay duda. Efesios 2:19. Efesios 2:19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de una familia. Aquel es mi hermano también. Otra pregunta más. ¿Cuál es mi responsabilidad con mis hermanos? Partamos consultando, haciendo otra pregunta más. ¿Tengo responsabilidades con mi hermano? ¿Soy responsable de él? Si Dios, el mismo Jehová en el Antiguo Testamento, hizo esa pregunta, es por algo. Y uno dirá, ¿cuándo hizo esa pregunta? Vamos a ver. Vamos en Éxodo, Génesis. Yo sé que ahí se van a acordar, capítulo 4. Génesis, capítulo 4, ¿cierto? Vamos a leer el versículo 1 en adelante, dice, 1 al 9. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, ¿y qué hizo? Lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Cuál fue la pregunta de Dios? ¿Dónde está tu hermano? Otra pregunta más, nos vamos a llenar de preguntas hoy. Dios cuando habla algo, cuando pregunta algo, ¿lo hace por hablar? ¿Lo hace por preguntar simplemente? Quedémonos con eso en este momento. Volvamos a repetir la pregunta que hizo Dios. ¿Dónde está tu hermano? Cuando el hermano falta en la congregación, cuando no sabemos nada de él o de ella. Esperamos que nuestros hermanos mayores, ¿cierto?, estén bien, que el Señor les haya guardado en este tiempo, pero a veces no sabemos mucho de ellos. Algunos no tienen teléfono, ¿cierto?, es difícil contactarse con ellos. ¿Dónde están ellos? ¿Cómo están? Es responsabilidad de todos, hermanos, y de cada uno de la congregación, saber de mi hermano. Por último, el que está al lado, del más cercano quizás. A veces pasamos tiempo sin saber de alguien y después nos enteramos de que ha tenido problemas o situaciones. Por eso debemos estar orando cada día, especialmente por nuestros hermanos de la congregación. Oremos unos por otros, cada día, hermano. No nos quedemos con la respuesta que dio acá Caín y dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Como que no nos importara. Debe importarnos. A mí me importa mi hermano, mi hermana. De alguna forma uno tiene que estar preocupado. Y a veces nosotros decimos, ya, si hay que ayudar a mi hermano, lo ayudo y me basta con eso. No, si Dios nos dice tanto, no nos habla de eso. Igual nos habla de que debemos tratar de ayudar en lo que podamos, pero el hecho de preocuparnos, de llamar a un hermano, de saber cómo está. Lamentablemente no nos podemos visitar, pero a lo mejor pasar por afuera de la casa. A veces paso por afuera de la casa de hermano Efraín, está la hermana Tránsito, lo pasamos a saludar y es un gozo poder verles de vez en cuando. O de repente ya nos vemos con nuestros hermanos por ahí de algún momento, es un gozo poder vernos realmente. Pero uno debe estar dispuesto a saber de esos hermanos, que debemos saber cómo están ellos. Si necesitan algo, por último llamarles. Y una vez más digo, no lo hablo por un aspecto económico,
A veces se necesita, no sé, a lo mejor algún hermano que está con problemas para movilizarse, puede necesitar hacer algún trámite, necesita hacer alguna compra importante, cosas tan básicas como de repente, no sé, tirar la basura, cosas cotidianas que a alguno a lo mejor le puede costar. El hecho de saber de mi hermano, por último, saber cómo estás hermano, cómo te va, es importante. Dios no pregunta por preguntar, y acá le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? La misma pregunta no puede hacer Dios en algún momento. ¿Dónde está tu hermano? Insisto, no nos podemos ver en estos momentos, no nos podemos congregar, pero ya va a llegar el momento, según la voluntad de Dios, de poder hacerlo. Somos responsables entonces, unos con otros, en ese sentido, de saber de la situación de mi hermano. Tomemos en cuenta ese punto, hermanos, tomémoslo en cuenta. ¿Qué debemos hacernos unos a otros entonces? Entre otras cosas, exhortarnos unos a otros, enseñarnos unos a otros. Por eso es importante abrir la palabra de Dios, porque a través de ella nos podemos exhortar. Yo puedo decir muchas cosas, pero cuando el Señor nos habla en su palabra, nos estamos exhortando, nos estamos animando también a través de las enseñanzas de la palabra de Dios. Romanos 2:21. ¿Hacia quién debe ir la exhortación entonces? Veamos primero. Porque a veces uno dice, es fácil estar de pie ahí hablando. Veamos qué dice acá. Romanos 2:21. Dice, el texto es largo, pero solamente voy a leer el 21. Dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas, y después nos sigue dando más ejemplos. Lo puntual de este versículo que quiero tocar es que la palabra de Dios es primero para nosotros, aquel que lo está enseñando. Por lo tanto, si yo voy a exhortar, si voy a aplicar una enseñanza o voy a dirigir alguna enseñanza, uno tiene que estar totalmente claro de que lo que está predicando es una realidad en la vida de uno. O si no es chocante, que uno esté hablando de algo y los que están escuchando el mensaje dicen, pero ¿por qué él habla sin autoridad de algo que no practica, que no lleva a cabo en su vida? Es importante tener este punto. Cuando yo voy a exhortar a alguien, le voy a enseñar a otro. Preocuparme de que lo que estoy enseñando está siendo una realidad en mi vida. Si no, no tiene validez, no tiene valor esa palabra. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16, entonces la palabra de Dios, siempre cuando los hermanos escucho decir, dicen la palabra es primero para uno, es verdad, es así. La primera persona que se ve, digamos, afectada, por así decirlo, o que está recibiendo ese mensaje, es para también aplicarlo, para enseñarlo también a otros, pero la palabra siempre es para uno primero. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y ¿qué más? Exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué debe haber entonces? ¿Qué debe haber en nuestra vida para poder exhortar y para poder enseñar? Que la palabra de Dios abunde. Si no abunda la palabra de Dios en mi vida, yo no voy a poder exhortar a los demás, no voy a poder enseñar. La palabra de Dios, entonces, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Recién ahí voy a empezar a enseñar como corresponde, como Dios quiere que realmente sea. Romanos 12:8, creo que recién pasamos por ahí. En Romanos 12:8 dice, si lo leímos, dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, ¿cierto? El que exhorta en la exhortación. Es uno de nuestros deberes cristianos. Lo leímos ahí. Vimos una lista de deberes cristianos en Romanos 12 y uno de esos deberes es exhortar. Si el Señor me muestra algo, tener esa capacidad, tener el deseo, pedir a Dios que nos ayude para poder compartirlo de buena forma también. Invertir ese tiempo en poder decir, vamos a enseñar a los hermanos. Así como también uno recibe del Señor, también puede enseñar a otros. Y cada uno en su casa también lo puede hacer, enseñándole a sus hijos, enseñándole a sus amigos, enseñándole la palabra de Dios a otros hermanos, muchas veces, aquellos que estén dispuestos a escuchar. Podemos compartir estos mismos videos con otras personas, ¿cierto? Que a lo mejor no son de la congregación, no les llega el link directo, ¿cierto? Pero yo lo he compartido con algunos amigos, le digo, ¿sabes? Primero le pregunto, obviamente, y todos obviamente aceptan, ¿sí? Y la palabra de Dios va quedando ahí de alguna forma. Es importante poder hacer ese trabajo. Entonces, depende de cada uno también. ¿Cómo podemos exhortar? ¿Cómo podemos enseñar?
que la palabra de Dios more en nosotros. Debemos estar dispuestos, esto es importante, debemos estar dispuestos a recibir la exhortación que viene de Dios, obviamente. Hebreos 3:15, ¿qué nos dice? Hebreos 3:15. Dice, entre tanto, ¿qué se dice? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Una vez más digo, o sea, si es una palabra que sale de una persona, si es mi opinión, si es lo que la persona piensa, bueno, lo podemos tomar sí o no como consejo, pero cuando es la palabra de Dios que está hablando, no endurezcamos nuestro corazón. Y uno puede decir acá, no, que eso era para el pueblo de Israel. Todos nosotros en algún momento endurecemos nuestro corazón. Todos nosotros, de alguna forma. A lo mejor ahora mismo, al estar escuchando el mensaje, no, pero eso ya lo sé, que otra vez siempre se habla lo mismo, o el tema no me gustó, ¿cierto? Ya estamos endureciendo nuestro corazón. O si estamos perdiendo. Hermano, la enseñanza sabemos que son cortas últimamente, somos 30 minutos. Invertamos bien esos 30 minutos. Cuando uno está en la casa, uno se da cuenta que hay muchas interrupciones. A todos nos pasa. Pero uno tiene que estar dispuesto a poder invertir ese tiempo. Bien. Dejar, ¿cierto? No sé, cualquier distracción que haya, guardarla, ¿cierto? Los teléfonos, momentos, no dejar nada para ese momento. Es solamente 25 o 30 minutos, que en los cuales debemos estar atentos a lo que Dios nos habla, no es mucho. Invertamos ese tiempo, debemos estar dispuestos a recibir la exhortación, la enseñanza que el Señor nos quiere dar, no que una persona nos quiere dar. Y acá nos dice claramente, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcamos, hermanos, nuestro corazón, porque Dios nos quiere hablar. Y eso es un beneficio para nosotros. El Señor, igual que los padres, quiere lo mejor para sus hijos. Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿De qué forma nos se va enseñando? Por eso el versículo inicial, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. El Señor nos va mostrando claramente cómo debemos hacerlo. Entonces, un punto es que debemos exhortarnos entre los hermanos, unos a otros, mutuamente. Acá no hay nadie que esté uno sobre otro, somos todos iguales para los ojos del Señor. Por lo tanto, cada uno se puede exhortar uno a otro. Es lo que el Señor quiere. Reprendernos también es importante. Vamos a Mateo 18:15. ¿Nos podemos reprender? Sí, de acuerdo a lo que Dios nos dice, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que el Señor nos muestra cómo hacerlo. Mateo 18:15. Por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cómo debe hacerlo entonces? El Señor nos muestra cómo hacerlo. Por eso una vez más digo, para que sepas cómo debes conducirte. Ahora, ¿cómo debemos reprendernos o aclarar las situaciones? Acá el Señor nos muestra, dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Públicalo en redes sociales. ¿Eso dice? No, pues hermano. ¿Qué dice? Ve y pégale un empujón, pégale un combo. No dice eso tampoco. Enójate con él y nunca más le hables. Tampoco dice eso. Claramente acá dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El Señor nos muestra cómo debemos conducirnos en este aspecto también. Cómo debemos operar en algún aspecto cuando hay alguna diferencia, algún problema entre los hermanos. Nos da la pauta claramente. Vamos a Lucas 17:3. Lucas 17:3 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Nos muestra claramente lo que debemos hacer. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué hay que hacer? Perdónale. Uno dice, es fácil decirlo. Bueno, hay que estar en esa situación. Y si el Señor lo dice, y si la palabra de Dios lo dice,
debemos obedecer. De acuerdo a su voluntad también, el Señor nos muestra este aspecto de cómo debemos también reprendernos. ¿Podemos reprendernos unos a otros? Sí, podemos hacerlo. Hechos, capítulo 20, 31. Ahora, el tema es que la palabra reprensión o reprender no nos cuesta a lo mejor entenderla un poco. O sea, acá más que nada está hablando de solucionar nuestras situaciones para no dejarlas avanzar. Son situaciones que no debemos atar. Lo acabamos de leer, todo lo que atemos acá en la tierra será desatado en el cielo y viceversa. Todo lo que desatemos acá será atado allá. Por lo tanto, debemos también saber que nos podemos reprender dentro del contexto, ¿cierto? Dentro de lo que significa también el bienestar de la congregación, porque es importante también. Cuando hay desavenencias, cuando hay, digámoslo derechamente, peleas entre hermanos, se nota, en el ambiente se nota. Y empiezan a la situación, no, que esos hermanos están peleados, no, que hay situaciones allá, que acá, por no arreglarlo, digamos, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, de no arreglar la situación bíblicamente. Volviendo siempre a lo que leíamos al principio, para que sepas cómo debemos conducirnos. El Señor nos enseña a cómo debemos conducirnos también en este aspecto. En cuanto a reprendernos. ¿Qué pasa acá? Veamos Hechos 20:31. Hechos 20:31, la palabra de Dios dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Acá nos encontramos con una palabra similar a reprendernos, es amonestarnos. Dice, con lágrimas amonestaba Pablo a los hermanos por las situaciones que muchas veces pasan. Él es como un padre también, como un pastor, como alguien que guía a un pueblo también. Obviamente para un padre muchas veces no es bueno reprender, no es que no sea bueno, sino que es difícil a veces reprender a los hijos, pero hay que hacerlo para que puedan crecer bien y para que puedan tomar responsabilidades muchas veces, para que vayan teniendo cuidado en las cosas de la vida. Porque reprender es un remesón que uno debe darle a la persona. Decir, estás mal en esto, estás actuando mal en lo otro. Es lo que entendemos, ¿cierto?, por reprender. O también amonestar, como Pablo usa la palabra acá. Pablo lo hacía con los hermanos. Es también necesario hacerlo uno a otro en el amor del Señor. Segunda a los Tesalonicenses 3:15. Segunda a los Tesalonicenses 3:15. La palabra de Dios dice así. El 14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalarlo y no junté con él para que se avergüence. Mas no le tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Es lo que estamos viendo, que debemos amonestarnos también unos a otros por el bien primero de la congregación, por el bien de ese hermano también, para que pueda crecer bien, pero de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Si nos salimos de lo que la Biblia nos dice, vamos a tener problemas. Porque ahí vamos a querer imponer nuestra propia opinión en cuanto a poder ejercer también la amonestación o la reprensión hacia un hermano. Y no quiere decir otra cosa, hermano, camina bien en el camino del Señor, anda bien por este sendero, anda bien por la senda que el Señor nos marca. Por eso insisto en lo que Dios nos dice en el título de este mensaje, que nos dice, para que sepáis cómo debes conducirte en la casa de Dios. Sin duda, que el Señor nos muestra cómo debemos hacerlo, nos muestra la pauta. Vimos quién era mi hermano, hemos visto si soy responsable o no de mis hermanos, si soy responsable. Hay responsabilidad mutua también. ¿Cuál es mi responsabilidad? Es la que estamos viendo en este momento. Hemos visto solamente 2. Debemos exhortarnos unos a otros, debemos reprendernos unos a otros. Esa palabra unos a otros es importante, porque muestra una comunión. Si yo no amo a mi hermano, no lo voy a exhortar. Si yo no amo a mi hermano, no lo voy a reprender, no lo voy a amonestar. Es lo que Dios quiere, que podamos entender cómo debemos conducirnos en cuanto a estos aspectos. Vamos a continuar, hermanos, con este tema en el próximo mensaje. Que el Señor les bendiga.